del César, Colombia. Muchas gracias, Fabio, por la invitación, por considerarme. Yo les voy a impartir una charla, realmente es como si fuera una clase de programación, con la idea de invitarlos a cambiar la forma, si ustedes ya tienen cierto conocimiento de programación en la Vue, buscar la manera de aproximarlos a una forma diferente de pensar para resolver unos problemas de una manera muy interesante. Ustedes pueden descargar esta presentación si quieren escanear el código QR, o bien por aquí ya tengo unos links, de hecho se las puedo mandar por el chat. Me parece que por aquí puedo mandarlo. Nada más déjenme encuentro dónde está el chat. Bien, por el chat les mandé lo que es la liga a la presentación, por si tenemos algún problema, ustedes puedan seguirla por aparte. Las motivaciones de esta charla es invitarlos a ustedes a crear software utilizando la herramienta de LabVIEW, pero también podría aplicar para otros lenguajes de programación. Crear software que sea a prueba de cambios, que nos permita que eventualmente nosotros podamos cambiar la funcionalidad de una manera muy elegante y muy amigable para nosotros. Esto nos va a llevar a crear software que sea muy fácil de mantener. Primero, pues quiero comenzar con un ejemplo típico que seguramente a todos los que se han puesto a programar les habrá tocado. Cuando nosotros creemos, vamos a empezar a generar un software, por ejemplo, llega un cliente, o si estamos todavía en la universidad, pudiera ser nuestro maestro, o bien por algún incentivo propio, dices, yo voy a generar un software que resuelva este problema. Entonces, empezamos con una idea, digamos que partimos con unos alcances, con algunas limitaciones, tal vez hasta fechas, presupuesto económico. Después de eso, una vez que pasa la etapa de aprobación del proyecto, podríamos empezar a desarrollarlo. ¿Sí? Ahí en la parte de desarrollo va a durar cierto tiempo, muchas iteraciones, pruebas, y al final pues vamos a tener un ejecutable, o si por ejemplo fuera un desarrollo web, pues una página web, si fuera una aplicación móvil, pues sería una aplicación móvil. A fin de cuentas ya tenemos algún producto desarrollado. Nosotros entregamos el software, el cliente lo recibe y lo compara con lo pactado. De alguna forma, tal vez haya alguna retroalimentación que podamos regresar hacia un lugar, pero al fin de cuentas ya está la entrega. El cliente eventualmente va a quedar feliz y pues nosotros vamos a estar contentos porque nos hacen un pago o Entonces, pues nosotros empezamos nuevamente la etapa de desarrollo de software, pero ahora ya con la perspectiva de modificación de ese código que ya existe para cumplir los nuevos alcances. Y tenemos una entrega número 2. El cliente recibe el software con lo pactado y nuevamente tenemos a nuestro cliente feliz. Y este ejemplo lo podemos estar repitiendo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿dónde está el problema o por qué el porqué de esta charla? Es precisamente esta parte, el desarrollo de software. ¿Cómo vamos a modificar ese código existente para que cumpla con nuevos alcances? Es esa parte crítica donde si desde un principio tú preparas el terreno, esta etapa se puede convertir en tu amigo. Pero si no preparas el terreno de tu desarrollo, esta etapa pudiera ser nuestro problema. Como está orientado a LabVIEW, voy a partir desde un ejemplo muy sencillo. Digamos que suponemos, tenemos aquí un código que es muy simple, lo bajé de internet, es de Arduino, seguro, no sé si allá ustedes también, ¿alguien rayó la pantalla?
A ver. Ok. ¿Cómo se quitará esa raya? Por favor, los participantes no Ok. hacer estas Gracias. cosas. Bueno, tenemos este software muy simple. Es un Arduino. A ver si puedo tener una lucecita. Ok, déjame el borro. Muy bien. Está el software de Arduino y al final este software adquiere, o digamos, se inicializa la comunicación con ese dispositivo y utilizando ese dispositivo se obtiene un dato analógico, el cual pudiera llegar a ser un voltaje, una temperatura, no sé, ustedes ya sabrán ahí. Entonces, es un ejemplo nada más. Tenemos cierta temporización y al final cerramos la conexión con ese dispositivo y revisamos los errores. Eso, así de simple, digamos, a grandes rasgos, sería el ejemplo. Bueno, entonces llega el cliente o, por ejemplo, nuestro profesor y nos dice, oye, es el mismo concepto, pero ahora quiero que lo hagas con una DAC de National Instruments. También pudiera ser con otro microcontrolador, uno Texas Instruments. Por allá creo que también trabajan con los PICs. A fin de cuentas, imagínense que van a estar haciendo el cambio entre un dispositivo de una marca, de un fabricante, por otro. Y ahí donde empezamos a hacer este tipo de cosas, donde de alguna forma vamos a estar seleccionando o haciendo switcheo entre hardware y decir, ok, este hardware se inicializa de una manera y este hardware se inicializa de otra. Entonces ya ponemos por ahí estructuras case donde empezamos a switchar entre códigos. También la parte de adquirir los datos, también la empezamos a switchear, decir, bueno, si es este, ponemos esto, si es este, ponemos lo otro. Entonces este código empieza a aplicar malas prácticas para el desarrollo de software que tenga como intención la expansión en el tiempo. Y pues nos da pues muchos dolores de cabeza este tipo de cosas, porque ahorita estoy hablando de solo dos, pero pudieran ser, imagínense que lo quiero con un PLC, que lo quiero con un micro, que la temperatura la puedo adquirir con 7 dispositivos diferentes. Entonces, ese tipo de problemas nos van generando muchos dolores de cabeza. Para eso, podemos partir desde unos ligeros cambios en la forma de pensar y hacer código pues más escalable en el tiempo. Básicamente, trabajar hacia el futuro. Pues bien, la programación orientada a objetos nos va a ayudar como parte de esta solución. Con la programación orientada a objetos, nosotros definimos cualquier cosa como una clase. Digamos, imagínense que yo voy a estar trabajando con diferentes lámparas, entonces yo defino la lámpara clase tipo lámpara. Y ahora, después puedo decir lámpara de LEDs, esa es una de clase lámpara, también puedo decir una clase foco infrarrojo, etcétera. Entonces puedo estar definiendo como un concepto general lo que es una clase o un objeto como tal. También, digamos, es la forma más fácil de empezarlo a entender, pero también podemos definirlo por actividades, por ejemplo, medición de temperatura, pudiera ser una clase. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa medición de temperatura? Pudiera estar haciéndola de diferentes maneras. Para ejemplificar este tema, me voy a eso. Nosotros tenemos una temperatura a adquirir. Entonces, ahí tenemos unos termómetros, tenemos tengo un sensor. Y ese sensor comienzo poniéndolo con un microcontrolador X. Y la idea del programa en general sería, obtienes datos del sensor a través de ese microcontrolador y quiero que esos datos los guardes en un archivo de texto. ¿Ok? Entonces partimos, empezamos a programar y de repente te das cuenta de que necesitas usar otro microcontrolador porque el anterior lo quemaste o simplemente porque te da curiosidad hacerlo con una BeagleBone o quieres hacerlo ahora con un Arduino, ahora lo quieres hacer con una DAC de National Instruments. A fin de cuentas, quieres cambiar el hardware.
Entonces, nuevamente haces otro cambio. Ahora quieres guardar en archivos separados de comas. Entonces, va cambiando las cosas. Ahora también lo quieres guardar en un archivo de Word. Quieres cambiar el hardware. A fin de cuentas, este ejemplo es muy común que se utilice porque nosotros tenemos las características de la curiosidad como humanos. Decimos, con este o con este o con este, y empezamos a hacer pruebas. Y estas pruebas las podemos hacer de una manera más transparente para nosotros si nosotros trabajamos en programación orientada a objetos. Aquí podríamos definir dos clases, una que sea dispositivo de adquisición y otra clase que sea la clase de almacenamiento. Las características de la programación orientada a objetos, bueno, ustedes las pueden buscar y en todos los lenguajes de programación son las mismas. Una de ellas es la encapsulación. Básicamente, cuando nosotros definimos una clase de algún tipo, esa clase va a tener datos intrínsecos a sí misma. Por ejemplo, si yo defino la clase humano, pues todos nosotros somos humanos, pero si ya lo reviso más, qué características tiene un humano, podría ser edad, nacionalidad, peso, sexo, etcétera, etcétera. Esos datos internos de la clase humano son precisamente los datos y esos están encapsulados. ¿A qué quiere decir con encapsulados? Por ejemplo, si yo defino la clase humano, yo soy Enrique y yo soy humano, por lo tanto, yo tengo mis propios datos, es decir, mi edad, mi peso, mi sexo, todas las características que yo voy a tener y está en mí poder brindarles a ustedes información sobre esos datos. Por ejemplo, si me preguntan dónde nací, pues a lo mejor quiero o no quiero contestar. Yo tendría que invocar una función de que yo tenga intrínsecamente guardada, es decir, contestar con esa pregunta, de contestar con los datos de nacionalidad y entonces les doy la información. Pero nadie de ustedes podría extraer esa información más que yo, porque esos datos están encapsulados. Por ejemplo, aquí ya estoy viendo un poco de código de LabVIEW. En LabVIEW se trabaja con las clases y las clases tienen la extensión LBClass y esa extensión LBClass internamente va a tener unos datos privados que tienen la extensión CTL. Para los que han trabajado con LabVIEW, CTL sería, digamos, un control. Esos datos internos son los que están encapsulados y son privados. Tal vez en un momento les va a quedar un poquito más claro. También, otra de las características de la programación orientada a objetos es la modularidad. Cada clase va a tener métodos. Digamos que veanlo así. Cada clase va a tener propiedades y va a tener métodos. Las propiedades son datos y los métodos son funciones que trabajan con esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí en la clase modularidad, en la clase dispositivo de adquisición, yo tengo tres métodos, uno que es adquirir, cerrar, configurar, y esos métodos van a estar trabajando o pueden trabajar con los datos privados. Otra de las características, y creo que a mi perspectiva es la que me es más interesante, es la herencia. La herencia es la capacidad de una clase de prestarle tanto sus datos como sus métodos a sus descendientes, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta siempre hacer muchos ejemplos, Fabio ya me conoce, siempre me gusta hacer analogías con el mundo real. Nuestros padres tal vez tenían algún oficio o sabían hacer algo de una manera muy particular. Entonces, si los vemos a ellos como nuestros ancestros, que la realidad lo son, nos van heredando métodos. El método para hacer alguna receta de cocina o el método para resolver algún problema de la casa, la manera de hacer alguna actividad en particular, ellos nos lo heredan y nos imparten ese conocimiento o esa metodología para resolver algún problema. Después de eso, nosotros podemos también decir, ok, mi papá lo hacía de esta manera, pero yo veo que ahora con estas nuevas tecnologías yo puedo hacerlo todavía
más optimizado, tal vez reduzco costos, tal vez reduzco tiempos, tal vez algo tantito diferente y modifico la receta de mi papá. Entonces, me hereda su método, pero yo puedo expandir la funcionalidad o expandir las características de cómo se genera ese método. Precisamente a eso se le llama la herencia. Incluso la herencia puede ser que mi papá o bueno, mi ancestro lo hacía de una manera y yo decido hacerlo completamente diferente. Para eso puse, digamos, un árbol de la evolución de los animales y podemos definir que cada rama pertenece a un tipo de animal. Nosotros estaríamos en la rama de los mamíferos y cuando vemos esas ramas, por ejemplo, reptiles, mamíferos, birds o pájaros, anfibios, estamos hablando de clases abstractas. Y eso es un poquito difícil de entender al principio, pero ya que lo entendemos, es muy fácil de entender. Por ejemplo, si decimos mamífero, pues si yo hablo de mamífero, estoy hablando de una gama muy amplia de animales, incluyéndose a nosotros. Entonces es un término un tanto abstracto, o sea, no se puede materializar, no puedes ir a la calle y decir, mira, ahí va un mamífero. No es común que lo hagas de esa manera. Dirías, ahí va un perro, ahí va un gato, ahí va mi primo, y todos somos de la clase mamíferos. Entonces podemos manejar lo que son clases abstractas y después podemos hablar de clases finales o digamos que la implementación ya final de la clase abstracta. Entonces, si estamos hablando de la clase abstracta mamífero, esa clase abstracta puede definir algunos métodos, por ejemplo, obtener comida, dormir, aparearse, etcétera, etcétera. Puede tener muchísimas actividades y que todos los vamos a desarrollar, pero las clases concretas o las clases ya finales implementaríamos esos métodos de una manera muy particular. Por ejemplo, si hablamos de mamífero murciélago, el método obtener comida es muy diferente al oso, el método obtener comida. Entonces, por ejemplo, el murciélago es mamífero y él obtiene comida, come incluso pesca, come miel, etcétera, ¿no? Entonces, son cosas que en esencia es el mismo acto, el mismo método, obtener comida, alimentarse, pero de una manera muy diferente. Cada uno decide cómo hacerlo. Pero quien definió ese método, pues es la clase abstracta. Todos vamos a hacer lo mismo. Ahora, viéndolo ya desde una perspectiva más computacional, podemos definir clases abstractas y después buscar la implementación de clases finales o clases concretas, yo así le llamo, ¿no? Aquí, este diagrama, estamos hablando de una clase abstracta, cámara. Si yo hablo de cámara, pues puedo estar hablando de una webcam, puedo estar hablando de una cámara gigabit Ethernet, una de Firewire, o puedo simular que tengo una cámara porque la realidad es que no tengo cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas implementaciones finales de la clase cámara, estaríamos heredando lo que son métodos y características de la clase abstracta cámara. Entonces, aquí yo defino cámara como clase abstracta y pongo atributos generales o propiedades generales, que sería, por ejemplo, la resolución. También métodos generales, todo lo que hacen todas las cámaras, pues adquieren una imagen, inician la adquisición, o sea, arrancan, las podemos configurar y podemos cerrar. Si yo tengo una implementación final, que sería una webcam, esa webcam utilizaría a lo mejor otra tecnología para, digamos, otras propiedades adicionales. En el caso de una cámara gigabit Ethernet, utilizaría, por ejemplo, un número IP, qué sé yo, o sea, cada uno de ellos puede tener propiedades que el otro no. En general, la clase abstracta define los métodos que apliquen para todos nuestros dispositivos o todos los objetos, y las clases ya concretas ponen características que solo atañen a este objeto. En cuanto a las operaciones, observen que nuestra clase abstracta definió que había 4 métodos y en las clases concretas se define hacer lo que se le llama un override.
Un override significa que la clase abstracta, nuestra clase ancestro, define un método que va a obtener unos ciertos resultados o que va a realizar ciertas acciones, y las clases concretas se les da la libertad para que ellos realicen esas acciones, ya sea que las hagan por completo nuevos o bien que expandan la capacidad que definió el papá. O sea, el papá a lo mejor, o el ancestro, la clase abstracta, define el código en común para todas, y el código muy particular para cada una de ellas se define justamente en la clase final. Aquí, este es un diagrama de jerarquía de clases en LabVIEW, precisamente el mismo ejemplo. Todas las clases van a heredar de un objeto ancestro, todos los objetos en LabVIEW heredan de la clase LabVIEWObject, y luego tenemos la clase abstracta, que sería cámara, y luego las clases finales, que sería gigabit de Ethernet, simulada, webcam. Esto puede aplicar, por ejemplo, si yo defino una clase abstracta microcontrolador, y luego uno de ellos, bueno, sería la abstracta microcontrolador, y las clases finales sería Arduino, Texas Instruments, PIC, y micro podría ser hasta simulado. O sea, en el momento no tengo ningún micro, pero yo ya sé cómo contesta, puedo generar un objeto que le llaman mockup, un objeto de prueba. ¿Cómo se crea una clase? En LabVIEW empezamos con un proyecto, le damos clic derecho en My Computer, nueva clase. Y luego tenemos en la versión de LabVIEW 2020, que es, ahorita les voy a hablar un poquito al respecto, tenemos el editor de la clase, donde definimos cómo se llama la clase, de quién hereda, es decir, si es de LabVIEWObject o hereda de alguna otra clase que yo ya haya definido. También tenemos las interfaces. Aquí le puse que no es en el alcance de esta implementación. Interfase sería una, bueno, más platico en general, la interfase sería como una especie de método que aplique a diferentes clases, pero que no necesariamente es, digamos, veamos de esta perspectiva. Por ejemplo, un osciloscopio puede obtener voltaje pico-pico. Y entonces yo genero una clase osciloscopio y luego genero, esa sería la clase abstracta, y luego la clase concreta sería osciloscopio Tektronix, otra clase concreta osciloscopio Agilent y otra Keysight. Ok, pero es medir el voltaje pico-pico. Y ahora, ¿puedo medir el voltaje pico-pico con alguna otra herramienta? Tal vez lo puedo medir con un micro, lo puedo medir con algún FPGA, o lo puedo medir con un multímetro, qué sé yo. Existen muchas herramientas que nos pueden dar esa lectura con mayor o menor precisión. Entonces yo puedo generar una interfase de cómo quiero que se lea el voltaje pico-pico, y entonces eso nos da una capacidad de hacer una clase que tenga una especie de multiherencia. ¿Sí? Está un poquito complicado explicarlo en tan breve tiempo, pero ahí está, para que ustedes queden ahí. Esta implementación de las interfaces es una característica nueva de LabVIEW, y es la capacidad de hacer un objeto tener una múltiple herencia, es decir, tener muchísimos ancestros. Y bueno, al último viene la ruta de almacenamiento. Aquí les grabé este GIF donde estoy generando la clase. Le digo la clase cámara, donde la guardé, generé una estructura de clase abstracta y clases finales, y genero luego después los métodos. Los métodos se definen como, si yo los pienso heredar desde una clase, se definen como Dynamic Dispatch. Es decir, esos métodos, al ser Dynamic Dispatch, le voy a permitir al descendiente que él haga el override. Entonces, el papá es Dynamic Dispatch, el hijo es override. El GIF dura un buen rato porque, como ustedes se van a quedar con esta diapositiva y les interese el tema, ustedes puedan seguir este GIF. Entonces ahí le di el iconito. Si se fijan a ese sub-BI, no le puse absolutamente nada, nada más estoy definiendo que ese BI va a ser Dynamic Dispatch y sea adquirir imagen.
se generan varios sub-AIs, los cuales me permiten a mí definir la funcionalidad de la clase abstracta o la clase padre, y después se hace las clases hijas. No estoy seguro si puedo adelantar el GIF. Configuración. Bueno, después si ustedes quieren seguir el GIF, es como una especie de tutorial. Y ahora les voy a hacer lo que es un demo en vivo precisamente de la implementación que se ve ahí en el GIF. Ahí en la diapositiva también al principio viene el código en GitHub. Para este código que les estoy mostrando, ustedes lo van a tener disponible. Es un código que precisamente definí como objeto genérico cámara, y después lo que son los descendientes, una webcam, una cámara IP o, por ejemplo, una simulada. Para el caso de que yo quiera seguir programando, yo le puedo poner una carpeta de imágenes y hacer que el objeto me entregue esas imágenes como si fueran capturas de la cámara, ¿sí? Entonces, aquí primero tengo un ejemplo que es sin programación orientada a eventos, a objetos. Si veo este código, digamos que la intención es invitarlos a que busquemos esta nueva estrategia. Aquí tenemos la opción de seleccionar qué webcam quiero. Si quiero webcam o si quiero una simulación de una cámara. Entonces, para la webcam, pues primero hago un listado de la cámara que yo quiero elegir, y aquí ya tengo la cámara elegida. En el caso de la simulada, lo único que hago es buscar la ruta de donde se obtienen todas las imágenes. Ahí van a estar todas las imágenes. Entonces, tengo dos casos. Para todas las imágenes voy a necesitar lo que es un espacio de memoria. Y acá en la adquisición como tal, también voy a tener dos casos. El obtener de una webcam o el obtener de una ruta de imágenes. ¿Sí? Entonces aquí hay un pequeño ciclo para estar cambiando entre varias imágenes. Al final yo tengo una imagen por ahí y después al último tengo el cierre. La simulada no necesito hacer nada, pero para la webcam sí necesito cerrar la conexión a esa webcam. Desecho el espacio de memoria de la imagen y despliego errores. Entonces, puedo hacer una prueba de esta funcionalidad ejecutando primero webcam y selecciono por aquí esta cámara 0. Y ya tengo ahí una imagen, ¿no? Ahora quiero simular que tengo una adquisición. Entonces, le digo cuál es la ruta. Aquí, de hecho, también en el GitHub está la misma ruta con las mismas imágenes. Le digo aceptar. Y entonces empieza a iterar entre varias imágenes que descargué de internet, ¿sí? ¿Cuál sería la intención de este proyecto? Es que, bueno, yo obtengo una imagen y después de eso le puedo hacer algún procesamiento, ubicar alguna característica de la imagen, algunos detalles, y poder hacer mediciones o simplemente contar con objetos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la programación que no es orientada a objetos. Si se fijan, es un poco desastrosa porque hay muchos cablecitos que entran y van, aunque no los utilice. O sea, por ejemplo, si estoy utilizando la cámara simulada, pues sí utilizo lo que es el túnel de lo que es la ruta del archivo. En cambio, en la clase que es webcam, no utilizo ese túnel, entonces ahí hay datos que no se están utilizando, ¿sí? Y bueno, si aquí ustedes ahorita me dijeran, oye, también quiero que lo hagas con un tipo de cámara gigabit Ethernet, pues tendría que agregarle un nuevo tab, aquí tendría que agregar otro caso, aquí tendría que agregar otro caso, y aquí tendría que agregar otro caso. Y entonces,
¿qué pasaría? La complejidad en esto empezaría a subir. O sea, ¿cuántos cables voy a tener que estar metiendo? Porque estoy metiendo varias opciones. ¿Sí? Entonces, este tipo de programación no es escalable. Al no ser escalable, pues tampoco es tan mantenible. O sea, de que eventualmente, oye, modifícale para que haga algo diferente, se empieza a convertir todo en un caos. Ahora, con programación orientada a objetos, aquí está lo que es la cámara. Podemos ver su árbol de herencia. ¿Sí? Tengo el objeto cámara, y luego la clase simulada, la webcam, la Gigabit Ethernet, la Firewire. Cada una de estas cámaras que están aquí son, digamos, utilizando diferente tecnología o diferente manera de obtener las imágenes. Por aquí tengo el main. Este main, si veo su diagrama de bloques, es un código muchísimo más limpio porque tenemos, bueno, ahorita les explico qué es esto de Factory. Tenemos la parte de configurar la cámara, adquirir la cámara, bueno, iniciar la cámara, adquirir la imagen y cerrar. ¿Sí? Este de Factory es un patrón de diseño que tiene como intención, ahorita les explico, lo que hace es buscar lo que son todos los archivos LB-Class en mi computadora y desplegármelos en este elemento, es decir, aquí me despliega todas las clases que yo tengo y me permite seleccionar alguno de ellos. Y la intención es precisamente seleccionar cámaras. Entonces, al final, este código lo que me entrega es algún tipo de cámara que seleccione el usuario. ¿Sí? Esa es la fábrica. Se llama Factory Pattern. Resulta que hace algún tiempo hubo unos autores que se llamaban la pandilla de los cuatro o Gang of Four, y ellos empezaron a buscar todos los patrones de diseño que ya existen en el mundo de la programación y les empezaron a poner nombres. Entonces, son como 20 y tantos patrones de diseño. Está el Singleton, Factory, el Abstract Factory, hay muchísimos. Y les empezaron a poner nombres. Esos patrones de diseño existen en la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces, si ustedes van y buscan patrones de diseño, seguramente encontrarán el Factory. Este es el Factory hecho con LabVIEW. Luego viene la parte de configuración y aquí fíjense lo interesante. En vez de tener cases, lo que yo tengo es la clase abstracta que es configurar y tengo dos implementaciones que sería configurar para cuando yo estoy usando una simulada y cuando yo estoy usando una webcam. Observen que aquí yo puedo visualizar dos códigos diferentes. Entonces, ¿de qué depende de que se ejecute un código o de que se ejecute otro código? Pues de la fábrica. O sea, básicamente el fabricante de objetos sería este. Aquí yo configuro el objeto que seleccionó el usuario. Inicio la adquisición. Aquí igual. Yo tengo varias maneras de inicializar la adquisición. Cómo adquiero la imagen también es diferente. Por ejemplo, en el caso de lo que es la cámara simulada, aquí tengo el mismo código que puse en la otra presentación, en el otro código de no orientado a objetos y el de lo que es la webcam. Veámoslo en operación. Entonces, este código lo corremos y bueno, ¿qué tipo de cámara quiero? No, pues que quiero una webcam. Selecciono, para la webcam, entonces hice este menú para seleccionar alguno de ellos, alguna de las cámaras, selecciono la cámara 0 y en ese momento me estoy visualizando a mí mismo. ¿Sí? Vuelvo a correr este código
y ahora le digo que quiero hacer una simulación de una adquisición. Selecciono, veo que la ruta ya es correcta, acepto y empieza a iterar entre las mismas imágenes del otro programa. Si yo ejecuto y reviso una Gigabit Ethernet o una FireWire, esas no las tengo implementadas. O sea, es decir, no he desarrollado código para estas dos. Entonces, yo desarrollé código para la clase abstracta de si no hay implementación, genere un error. Por ejemplo, si yo selecciono la Gigabit Ethernet, selecciono, me genera este error que me dice clase Gigabit Ethernet no está codificada. Se manda a llamar el método abstracto. Es decir, ahorita el método abstracto es el del papá. En el papá no he definido cómo se desarrolla nada. Y entonces, pues, como en la clase concreta no he hecho absolutamente nada, pues genera un error. Aquí lo interesante de esto, imaginémonos que vamos a crear una nueva clase de cámara. Entonces yo le voy a poner una clase de cámara que se llame por internet, por decirlo de alguna manera. Entonces genero una nueva clase que diga internet cámara. ¿Sí? Y le digo quién es su papá. Su papá es cámara. Entonces aquí tendría que guardar en las clases finales. Le voy a dar su propia carpeta. Y le digo OK. Ya generó lo que es una nueva clase. Observen que ahora si veo el árbol genealógico de cámara, me debería demostrar esta nueva clase. No he implementado absolutamente nada en ella, pero ya puedo hacer un override. ¿Por qué? Porque al ser hijo, esta clase, a ser hijo de cámara, ya puede obtener los métodos de su papá. Y su papá definió esos 4 métodos: adquirir imagen, cerrar, configurar, iniciar adquisición. Si yo no los defino, observen que no tiene nada, no tiene ni siquiera datos privados ni nada. Lo interesante de que es tan expandible esto es de que si ahorita con haber creado nada más esa clase, observen que al volver a ejecutar este programa main, ya me debe de aparecer aquí como Internet Cámara. Si yo la selecciono, ya la puedo utilizar. Obviamente me dice, esta cámara no está codificada, y entonces mando llamar el método abstracto. ¿Dónde se genera este diálogo? Ese diálogo está bien interesante visualizarlo donde se genera. Es en cámara. Entonces, cuando yo le digo adquirir imagen, este es el código para generar eso. Básicamente, este código es un método abstracto. Llego, obtengo el nombre de la clase que llegó, o sea, para saber yo exactamente cómo se llama la clase hija que está tratando de llegar aquí, y genero un error que dice clase perengana de tal, clase específica, y mando llamar al método abstracto. Y eso es lo que yo mando. Observen que es lo único que hace este método. Es muy simple. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera generar algo en la cámara de internet? Entonces pongo nuevo BI for override. Imagínense que la parte de configurar, yo quiero hacer un override para configurar de una manera diferente la de internet. Veamos que esta clase lo que está haciendo es mandando llamar al método del papá. Esto se llama callParentMethod. Aquí tenemos, está mandando llamar al método del papá, es decir, como esta clase todavía no tiene ninguna implementación, lo que hace es ejecutar esta actividad como lo hace su papá, que sería cámara. Pero si yo quiero desarrollar algo diferente, yo puedo decir, bueno, no me interesa hacerlo como mi papá, entonces lo borro. Y digamos que aquí yo quiero hacer un simple
bueno, vamos a poner un botoncito de diálogo y le voy a decir configurar cámara. Guardo el API y nuevamente ya no tengo que hacer nada en el principal. Recuerden que la intención de la programación orientada a objetos es precisamente que el código sea tan escalable en el tiempo que yo ya no necesite modificar mi lógica del negocio. O sea, yo sé que cualquier cámara que obtenga siempre va a realizar esta misma secuencia. Y vamos a suponer que aquí yo estoy haciendo adquisiciones de imágenes, no importa de dónde vengan, y les voy a estar haciendo el procesamiento. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto este programa, agarro Internet Cámara, yo sé que todas arrancan con la configuración, entonces ahorita me aparece configurar cámara Internet, me dice que no está implementado y se sale. Entonces, de esa manera yo puedo estar poniendo código de cómo se configura esta cámara, cómo se configura esta otra cámara, cómo se configura, etcétera, etcétera. Oye, que esta cámara necesita un tipo de dato diferente. Entonces, si este tipo de cámara necesita, vamos a suponer que yo quiero un URL, suponiendo que es una cámara de Internet, entonces yo voy a poner simplemente un dato en su clase privada. Entonces, a esta clase, perdón, le voy a poner BAY for Data Member Access. Básicamente, este diálogo me va a generar dos UPIs, uno para escribir la URL y otro para leerlo. O bien puedes escribir nada más para escribirlo o para leerlo. Lo creo. Observen que me generó estos dos BIs. Automáticamente lo que hacen es accesar de escritura o de lectura lo que es los datos privados de la clase. Observen que está estos bundle y bundle by name. Escribo y cierro URL. Y ahora imaginemos que en la parte de configuración, que yo ya la tenía aquí en la cámara de internet, yo quiero introducir esos URLs. Entonces aquí podemos yo aquí tengo ya el BI que acabo de crear, que se llama WriteURL, y a lo mejor en vez de eso yo voy a poner prompt user y le pongo input name, URL, tipo de dato es text, y le voy a decir introduce el URL. Borro esto. Así quedaría. Entonces, otra vez, en mi principal, si lo pongo y selecciono la cámara de internet, ya me dice cuál es el URL. Pues aquí ya le pongo www.mco.mx. ¿Ok? Ya lo introduje y ya me dice que las demás partes de esa clase ya no están implementadas. Si vuelvo a correr esto, vuelve a funcionar exactamente igual que lo que yo ya tenía, ¿no? ¿Sí? La idea de la programación en objetos es de que tú puedas estar switchando entre objetos y al switchar entre objetos realices diferentes acciones que producen un resultado común para todos los objetos. De esa manera, cada una de las funciones, en vez de ponerlas en un case, lo único que hacemos es cambiar un objeto. Ahora, ¿cómo sé que los datos son privados? Si yo pongo el bundle by name, que es lo mismo que yo estaba usando, observen que aquí yo no puedo obtener nada. Sé que hay algo, pero me aparece el cable roto. En cambio, si yo me voy a alguno de estas implementaciones
bueno, mejor a este de configurar. Si yo me pongo en cualquiera de estos lugares y pongo esos elementos de Omondol by Name, sí me permiten visualizar sus datos. Entonces, el encapsulamiento al que yo hacía mención hace un momento, lo que me dice a mí es de que solo los métodos pueden leer o pueden escribir los datos de la clase. Si tú quieres leerlos desde afuera, desde tu aplicación principal, tienes que tener algún método para accesar a esos datos. ¿Sí? Déjame ver cómo voy de tiempo. Déjenme... Aquí les puedo recomendar algunos libros. Este libro de Graphical Programming es relativamente nuevo, salió en noviembre del año pasado. Este de LabVIEW for Everyone ya es algo viejito. Ambos son excelentes libros. Pero hay recursos también gratuitos. Hay recursos de YouTube y de National Instruments. Ambos están en estas ligas. ¿Sí? Entonces ustedes pueden estar navegando en estas ligas. Bueno, a mí me gustan mucho estos canales y ahí pueden obtener más tutoriales y demos de estas tecnologías. Y bien, pues pasamos a la sección de preguntas. No sé si quedó claro el tema que les estoy compartiendo. Y bueno, adelante. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Está el tema un poco profundo. A ver cuántas preguntas salen por acá. Ingeniero, una pregunta acá. ¿Ha implementado ya este nuevo uso de clases ya en algún proyecto comercial? Sí, justamente hace un mes acabamos de entregar una máquina que realiza la inspección visual, es decir, con una cámara y con una plataforma de desplazamiento XY, realiza la inspección de unas guías de luz automotriz. Ahorita, bueno, aquí en Guanajuato la industria automotriz está muy fuerte y hay fábricas que realizan faros de luz, los cuales tienen una especie de varitas de acrílico, las cuales se les pone LEDs en los extremos para que pues, el vehículo se vea elegante e ilumine el camino. Entonces, esta empresa que fabrica esas guías de luz nos encargó al desarrollo de una máquina para caracterizar ópticamente esas guías de luz. Aparte de caracterizar, sobre todo, evaluar su calidad. Resulta que en el proceso de fabricación de esas guías de luz, en ocasiones la temperatura cambia o en ocasiones el material no es de la misma calidad y el producto al final se ve igual, se ve perfecto, pero al momento de ponerle los LEDs, la guía de luz tiende a verse amarilla. Entonces la cabina que les pusimos tiene cámaras, tiene PLCs, tiene motores, tiene una fuente de poder para iluminar los LEDs. Ahorita es lo que me acuerdo, hacia grandes rasgos, y generé lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, cada clase, por ejemplo, clase motor, ¿qué es lo que puede hacer el motor? El motor puede moverse en posición absoluta, movimiento en posición relativa, también puede regresarme la posición actual en la que se encuentra, qué características o, bueno, qué propiedades tiene el motor, no, pues que cuál es el puerto y a lo mejor sus límites, su límite de carrera. En fin, todo eso se definió en la clase motor. También una clase cámara, que es algo similar a lo que les acabo de poner. También viene la clase PLC. En este caso, el PLC tenía una neumática, bueno, activa una neumática. Entonces, yo básicamente le iba y le decía al PLC, abre pistones, cierra pistones. El PLC tenía un lector RFID
Entonces yo le decía al PLC, oye, ¿cuál es el AD que tienes ahorita leyendo? Y el PLC hacía lo propio y me lo entregaba. A fin de cuentas era como si fueran objetos platicando entre sí. Entonces la lógica de negocio o la lógica principal del programa no cambió casi en todo el tiempo. Lo único que estuvimos perfeccionando fueron las clases. De alguna forma tuvimos diferentes en el paso del tiempo, pues, tuvimos diferentes cámaras, tuvimos diferentes motores, pero la clase, digamos, del programa principal no se vio tan cambiado en el tiempo. Casi no le quitamos ni le pusimos nada. Lo único que estuvimos haciendo es cambiando la programación de las clases y esto nos dio la ventaja competitiva para pues, precisamente acabar a tiempo y hacerlo de una manera fácil. Ahorita si la cámara que le pusimos es una gigabit Ethernet, pero si el cliente en algún futuro nos dice, oye, es que esa cámara es muy cara y quiero que le pongas una webcam, con este tipo de programación, para mí ya moverle al programa es facilísimo. Ya nada más, ahora cambio las clases, o sea, le digo ahora es este otro objeto y listo, vuelve a funcionar el proyecto y me tardaría pues un par de horas, ¿no? Porque pues, tendría que volver a hacer la compilación del programa y ya. En cambio, con el estilo de programación previo, ese tipo de cambios, ese tipo de mejoras, ese tipo de pequeños o ligeros cambios se convierten en un problema tremendo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. A ver, ¿algún participante desea hacerle una pregunta? Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su participación, por regalarnos una hora de su tiempo. Bienvenido cuando quiera acá a Colombia. Muchísimas gracias. Para servirles. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, sí, tuvo muy buena interpretación la clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, joven, entonces, como vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y arrancamos con la siguiente, porque ya llevamos 3 horas aquí. Los que estamos aquí, ya 3 horas, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos mientras nuestra siguiente charla se va preparando, que es con el doctor José Ramón Iglesias Gamarra. Esta charla titulada Deep Learning and Reinforcement Learning Workflow in Artificial Intelligence. Entonces, vamos preparando y vamos a ver si está el profe José Ramón aquí, no lo veo. Si está el profe José Ramón, que por favor me escriba ahí en el WhatsApp. Jóvenes, háganme el favor, los que puedan ahí, cambien el nombre para ver temas de pronto de certificación de las charlas, coloquen el nombre completo ahí como cuando entran como participantes. Completo o nombre y apellido, ingeniero. Nombre completo. El doctor José Ramón estará aquí en la sala. Nada, no lo he visto. ¿Dónde se coloca el nombre? No lo he visto. Ya lo busco, ingeniero. Voy a llamarlo a ver qué ha ¿Ya? pasado, porque no se ha conectado. Donde dice participantes, le das sobre tu nombre y ahí le dices cambiar nombre. Un momento.
Me imagino que todos los que están aquí se inscribieron por el link que dejé en la página, ¿verdad? El formulario. Sí, por supuesto. Bueno, es importante para el tema de la certificación. Al ingeniero Noé también le vamos a hacer llegar su certificación. Aló. Ingeniero, yo no pude ingresar al link porque ya había pasado la fecha. O sea, no me pude inscribir, pero sí estuve atenta para poder asistir a la conferencia. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a habilitar para que te inscribas otra vez. Ahí está. Yo le doy control a eso. Ajá, entonces, ¿por dónde mando el link? ¿Por acá por el chat del Zoom Aló. o...? Ya te lo voy a mandar. Pero mentira, atiendo al ingeniero. Ahí, mira, ¿cómo te va? ¿Te va? Ah, ese es otro muchacho ya. Sí, Espérense estoy ahí. acá. Sí. Sí, a mí también me lo Sí, comparte, por favor. Es que Yo estuve también un estoy poquito igual. embolatado, pero ya estoy aquí. Ya estoy cuadrando todo. Vale, ya estoy cuadrando todo. Yo también no me pude conectar, escribir. Un momentico, jóvenes, les habilito y ya con mucho gusto. Bueno, miren, vamos a